Señor Jesús, te damos gracias, como siempre, con un corazón de verdad alegre, porque lo que has hablado a nuestros corazones, las revelaciones que has dado a nuestras vidas, son una bendición. Y Señor, solo queremos que este espíritu que tú nos has dado sea el que nos impulsa a tomar todas tus promesas y vivirlas, Padre, hoy en el presente. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por cada hermano que permites que escuchemos, que a cada uno le llegue en su medida una bendición y que podamos llegar pronto, Señor, a esa plenitud que tú tienes puesta para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, el miércoles se procuró hacer que se vieran algunos detalles antes de estar pensando en tanta gloria, ¿verdad? Porque pues está bueno pensar mucho en gloria, en mucha gloria, en muchos principios, en muchas revelaciones, pero también está importante saber que hay muchos detalles que vamos a pensar. Yo puedo decir, me voy a abrazar las glorias de Cristo, pero en mi pobre corazoncito, en mi pobre realidad, tengo que soltar muchas cosas como para pretender agarrar una gloria magna, ¿verdad? y esto es algo que quiero o que he tenido un poquito de carga, porque hay veces las llamadas que me hacen los hermanos, pues los veo con situaciones a veces de problemas que son de alguna manera cotidianos, pero que quisieran salir de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar las glorias si hay veces que con problemas cotidianos no podemos sobrellevar un cristianismo, ¿verdad? Con el que nosotros podemos sacudirnos de situaciones difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué dice uno? Primero, que se sacuda uno las cosas que no puede uno, con las que no puede uno, o la otra. Y entonces he dicho, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor como el Señor nos ha impulsado sin que tengamos que planear algo, pues la idea es que tantito de uno y tantito del otro, ¿verdad? Porque siempre habrá gente nueva en la iglesia, siempre habrá gente que empieza, siempre que habrá gente que muchos principios de profundidad, podemos decir, pero ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo me voy a transfigurar? ¿Cómo es que Cristo vive en mí? Y son cosas básicas, pero que, como decíamos, la iglesia nunca nos manejó esas situaciones básicas como reales. Recibe a Cristo en tu corazón. Sí, ya recibí a Cristo en mi corazón. Cristo está en mi corazón, pero entrar a lo profundo de que es Cristo el que está, yo tengo que desaparecer, ¿correcto? Tengo que desaparecer. Y entonces la primera lucha que se presenta es esa. ¿Cómo hacer que no esté yo antes que mi Señor y que no le esté dando prioridades y que no le esté dando lo que Él quiere es vivir nuestra vida? Pero para eso se requiere comunión, para eso se requiere estar en la palabra. Yo agradezco a Dios que continuamos con iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo que facilita estar analizando todas estas cosas, como decíamos el miércoles, que de alguna forma, la iglesia es como la escuela y que no podemos pensar que sin escuela el niño va a pasar bien la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera y se va a ser un profesionista. Pues habrá excepciones, pero la gran mayoría tiene que tomar el paquete de lo que es
la escuela, ¿verdad? Y entonces yo creo que por eso el Señor ha dotado a la iglesia de maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, para que entre ellos, que mira, ustedes pueden decir, pero ¿cómo es que el abanico de los 5 ministerios deben de estar en la iglesia? Pues hay veces que no están, vamos a decir físicamente, pero está la palabra del Señor utilizando esas realidades que las puede dar cualquiera. Cualquier hermano puede dar una buena enseñanza y tú dices, esa fue como de maestro. Y otro da otra enseñanza, o él mismo, o yo mismo, ¿verdad? Damos otra, y entonces de repente vemos que esas situaciones no son específicamente de un individuo. Amén. Mucho menos para jactarnos, ¿no? Por eso es que a veces me dicen, ¿tú qué eres? ¿Pastor, apóstol, profeta? A ver, yo soy un siervo del Señor y el Señor me puede utilizar en varios asuntos, o pocos asuntos, o muchos asuntos, o con mucha profundidad, o con una realidad que es relativamente para neófitos o de comienzo. Y como ahorita, por ejemplo, estamos mezclando, ¿verdad?, una situación entre... ¿Por qué? Porque, bueno, decir, vamos a dar el ejemplo completo. Ahorita yo puedo estar dando una enseñanza sencilla, ¿verdad?, que alguien puede decir, pues es la paciencia del maestro, ¿verdad? O de repente da uno una enseñanza profunda y dicen, eso fue como enseñanza de profeta. Y si es de apóstol, y si es de evangelista, y esto lo maneja el Señor sobrenaturalmente, pero tiene que estar uno en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. O sea, de la manera en que Jesús anduvo, así andamos nosotros. De la manera en que Jesús fue, así somos nosotros. Él estuvo siempre con sus discípulos, siempre enseñando, dejando que el Espíritu Santo fuera el que llevara la batuta y que todos creyeran y crecieran a unísono, ¿verdad? A los diferentes niveles que estamos entrando. Pero hay una situación, ¿verdad?, que tenemos que saber primero que para caminar con el Señor, antes de querer experimentar fuertes episodios de Jesucristo, ¿verdad? El primer episodio fuerte de Jesucristo fue haber nacido en la tierra, ¿verdad? Nosotros hemos nacido en la tierra. Ya el primer episodio ya está bien claro, ¿ok? El segundo episodio fue negarse a sí mismo, él mismo, ¿ok? Se negó a sí mismo en todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender en el proceso de la ministración del Espíritu de Cristo y de Cristo, o del mismo Dios a través de Cristo? Pues en nosotros tiene que darse las cosas de la misma manera. Ya me di cuenta que vine a la tierra, ¿verdad? Hay quienes ni piensan en eso, pero no importa. Pero lo que a nosotros nos importa es que sí, ya llegué a la tierra, pero llegué a la tierra y descubrí que Cristo vino a salvarme. Y entonces, si Cristo vino a salvarme, tengo que aprender cómo lo hizo Él, ¿verdad? Él empezó a recibir y a negarse a sí mismo, Y aunque era el Cristo, fíjense, se negó a sí mismo hasta la muerte, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque está dándonos el ejemplo. Nosotros tenemos que morir en nuestra vida humana, que fue lo que hizo Jesús, negar su humanidad. Yo no soy de este mundo, así decía Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? No somos de este mundo y hay que luchar contra eso. O sea, esa es una realidad que el Espíritu Santo nos va a llevar para que la vivamos en plenitud.
¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que llevar en plenitud? Estarnos negando a nosotros mismos. Yo tengo la visión de esto en la tierra, yo tengo la visión de esto en mi ambiente en el que yo nací, en la familia donde estuve, en la universidad donde aprendí esto, en el ambiente en que me desenvolví. Tengo muchas cosas, ¿verdad? Pero tengo que aprender a negarme en ellas. Y entonces, ¿qué es eso? Darle prioridad al Señor, ¿correcto? Entonces, si nosotros le damos prioridad, esto es lo que estamos haciendo. El orden que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, que es, hemos nacido y hemos nacido de nuevo. Y cuando hemos sido bautizados, nadie nos enfatizó con la gloria con la que hemos aprendido hoy en día. ¿Cuál es esa gloria? Que Jesucristo se presentó ante Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que dijo, verdad? Una voz del cielo dijo: he aquí el Hijo de Dios. ¿Ok? Una voz. ¿Qué voz fue esa? La del Padre, ¿verdad? Pero a nosotros nunca nos dijeron eso. Tú te bautizaste, yo me bauticé, me acuerdo, me bautizó, eres nueva criatura, sí. Pero nunca me dijeron, también oí la voz de Dios diciéndome que este es mi Hijo amado, porque está el Cristo adentro. Entonces lo que se le dijo a Cristo se me dice a mí en el Cristo que yo tengo ahora. Amén. ¿Correcto? Entonces, créetela, tómala como cierta. ¿Por qué? Porque es cierto, así fue. ¿Ok? Y después a caminar con los discípulos y enseñarles todo lo que les estaba enseñando. Y luego obviamente empezó a mencionar cosas que los mismos discípulos empezaron a rechazar. Tengo que ir a la cruz, tengo que morir totalmente. ¿Qué es lo que te suena a ti eso? O sea, ¿a qué te suena? Que tú también, ya el Cristo que está aquí adentro, vamos a decir, es el que vive, y tu viejo hombre que nació de la carne tiene que morir, ¿ok? Y murió. Entonces Cristo fue crucificado, murió, y entonces ahora nomás vive Cristo, resucitó. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues que también nosotros ya resucitamos en Cristo y ahora nada más hay resurrección. Amén. Nueva vida. Novedad de vida, dice la Escritura. Y entonces, ok, ya tengo la novedad de vida, pero tengo muchas cosas atrás. Tengo como el ciego Bartimeo, ¿verdad? Si quiero jalar contigo, Señor, para recibir los milagros, pues suelta tu capita que traes atrás, que trae puro mugrero. Y entonces hay que soltar esa capita. Tenemos todos el mugrero de nuestras grandes expectativas, o de nuestros grandes logros, o de nuestros grandes, pues vamos a decirlo así, capacidades, que nosotros estamos agarrados de ellas. Yo tengo la capacidad de esto, yo tengo la de alguien, pero tienes que aprender que esa capacidad hay que irla soltando al tiempo que el Señor te lo va marcando. Bueno, el tiempo, acuérdense que dijimos, no existe, ¿ok? Sino en el momento en que te lo empieza a revelar el Señor, tú tienes que tomar esa actitud. Amén. Entonces, vamos a tener ciertas pruebas, pero positivas, muy positivas. ¿Cuáles son esas pruebas muy positivas? Que en la manera en que tú te aplicas a esta realidad de negarte, de repente va a llegar el Señor que se te aparece, ¿verdad?, en gloria, y que a muy pocos nos ha sucedido, o a ninguno nos haya sucedido. Y entonces, ¿por qué? Porque traemos todavía la jerga del mundo en todos los sentidos, y queremos con ella seguir en la iglesia y seguir en Cristo, y entonces no sueltas esas realidades, no las soltamos.
Entonces, no hay unas pruebas. El Señor se fija en el mínimo detalle para darte una prueba, de decirte: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo y nunca me separaré de ti. Punto. Eso es indispensable, eso es obvio, eso es a fuerza, porque Él nunca se separó de nadie, ¿ok? Y menos en el sentido de Dios, ¿verdad? Dios estuvo con este Cristo. ¿Y dónde está ese Cristo? Adentro de nosotros. Y entonces tenemos que aprender el Evangelio de esa manera tan abrazadora. Y entonces no solo estamos ahorita nosotros negando ciertas cosas, sino el todo. El todo. Es algo increíble, ¿no? El todo, pero además agarradito de la mano. Agarradito de la mano. Ayer me hablaba una persona y me decía: hermano, es que ¿sabes qué? Que a mí me dieron una revolcada en un asunto que tuve con los trámites de una casa y el abogado y lo otro y acá y pues me llevaron al baile y ¿qué hago, hermano? Y entonces, a ver, hermano, miren, vamos a tener que saber dividir. Si nos metemos con asuntos de este mundo, nos van a llevar al baile en cualquier chico rato y no tiene nada que ver el Señor. O sea, el Señor no tiene nada que ver, pero el Señor te va a proteger. No te va a dar la casa y una más bonita, ¿verdad? Porque en el caso del que estoy hablando, ¿verdad? Pero el Señor sabe de qué tienes necesidad. Eso es lo importante. Y a lo mejor te la da o no te la da, pero tú no tienes por qué angustiarte. Inclusive me dijo que compartiera eso y que mandara yo la predicación para que él pudiera tener un cuadro más claro de lo que es entrar en realidades del mundo, que decimos, pues fulano es multimillonario y el otro predicador de allá se hizo multimillonario y el otro y luego además se les llena la boca a los que se hacen ricos del ministerio o de cualquier otra cosa. Se les llena la boca ¿de qué? Pues de que el Señor se los dio y el Señor se los dio. El Señor no se mete en eso. El Señor no se mete en que si tienes muchos millones o si tienes pocos, o si tienes poco dinero. El Señor se mete en que va a ser tu sustentador. Amén. Y esa es tu confianza. Amén. Y tú vas a trabajar como normalmente lo haces, pero confiando siempre en que el Señor es el que tiene el control de todo. Amén. Para que lo tengamos cada vez más claro. Amén. Entonces, esto es algo que nos hace ver que ya en un momento dado avanzas en tu vida cristiana, y avanzando en tu vida cristiana, pues tú vas a tener que saber que hay cosas que el Señor ya te demanda, o no te demanda, porque eso es una palabra tonta que estoy diciendo, ¿verdad? No te demanda, porque el Señor no te demanda. El Señor influye en tu vida de tal manera que tú sabes que tienes que soltar cosas, que tú sabes que hay muchas cosas en las que te estás entreteniendo y que de alguna manera no puedes decir en tu corazón: el día lo hice para Dios. El día, no mañana. No en el plano de dentro de las vacaciones o dentro de cuando me caiga el dinero o cuando me saque la lotería o cualquier cosa de esas, ¿no? O sea, eso olvídalo. Lo único que tienes que o sea, ya cambiamos de chamba. Entendamos eso. La chamba ahora es de Cristo. Y lo que Cristo busca en ti es transformarte, hacer que experimentes realidades de resurrección, hacer que tengas episodios de glorificación, hacer que vivas situaciones de gran gozo, porque sabes que Dios te está llevando de la mano y te está impulsando de una manera sobrenatural. Pero tienes que empezar con el día.
el día de hoy, vamos a decir, hemos hablado tanto de que hoy es el día de salvación, hoy es el día, y no hay nada para el futuro. Estas son revelaciones que uno piensa, cuando te metes al futuro ya la regaste, porque el Señor me va a dar, Él tiene su tiempo. ¿Cómo que tiene su tiempo? ¿Cómo que Jesús tiene su tiempo? O sea, Jesús no tiene tiempo. Jesús vive la eternidad y no tiene un tiempo para decir, ahora sí, dentro de 3 meses, mijito, apúntalo en tu agenda. O sea, son cosas que de verdad nosotros como cristianos nos las comimos y nos las seguimos comiendo, que es la pena que nos da, ¿no? O sea, y entonces el día de hoy es el día que tú tienes que aprender, que sueltas cosas y que vas soltando más y que vas soltando más, y que Él es el que está tomando ahora unas riendas distintas. Amén. Unas riendas de glorificación, de purificación, de santificación, de vida eterna presente. Porque tengo que decir presente, porque todos los cristianos están acostumbrados a decir vida eterna, futuro. No, vida eterna presente. El Señor quiere ponerte los zapatitos de la vida eterna hoy. ¿Por qué? Pues porque no puede ser de otra manera. O sea, nadie, yo veo ahorita que está mi hijo ahogándose en algo, o a mi hija, o a un hermano de la congregación, y le digo yo, ay hermano, dentro de 3 meses te aviento el salvavidas. Oigan, o sea, son ridículas las propuestas que hace la iglesia en general, sin revelación, sin visión, y que nosotros no las comemos. No hay para un futuro. Yo tengo que aprender a vivir el hoy. Mañana tienes que saber que despiertas y abres los ojos y dices, Señor, órale, es tuyo el día, órale Señor, vamos adelante. Y eso empiezas a hacerlo hasta que te envuelve esa nube de gloria y bendición, porque entonces empezamos a vivir un cristianismo digno de un Dios que ama a sus hijos. Amén. Entonces, puse aquí algunas frases muy específicas para que tengamos una claridad, pero lo que más me interesa es que sí estemos con nuestro corazón abierto a que Dios está presente. Dios está presente. Y miren, hay veces que de verdad, yo sé que te juntan, como dicen se te llena el buche de piedritas y dices tú, ¿qué onda conmigo, Señor? Te ganó una mente humana. Eso es todo. Sácala. Te ganó un ambiente profano. Sácalo. No tienes por qué estarlo aguantando. Y es entonces cuando tú tienes que decir en tu corazón, hablas en lenguas o gimes o reprendes. Yo nunca me gustó la palabra de reprendes, ¿verdad? Porque ¿a quién reprendo? No, pues a ese pensamiento sí lo puedo reprender nada más. Y al pensamiento que me está diciendo que eso no es para mí, que yo ya estoy en el hoyo y que no tengo forma de salir adelante. Eso es el problema. Eso es el problema. Entonces te enojas en el celo del Señor que te diga, eso no es lo tuyo. No dejes que tu mente se cuadre con esa realidad, porque mi reino es hoy. Y entonces puedes soltar cualquier situación en un momento dado, como salirte al baño, irte a la esquina, subirte al coche, como cualquier otra situación, y decirle al Señor, Señor, no, esto no es, esto que estoy pensando no es, esto que tú tienes es lo que sí es, y ahora lo retiro de mi vida, y solo tú eres el único. Mira, ese va a ser otro gallo que te va a cantar, y ese se llama el gallo de Cristo. Amén. Entonces,
Miren, si en Cristo se nos inaugura la vida eterna, estando en el tiempo, ¿ok? ¿Estamos entendiendo esto? Si a Cristo se nos inaugura la vida eterna estando en el tiempo, o sea, a Él se inauguró estando en el tiempo, ¿se quitaría la esperanza para abrir un nuevo escenario de un cumplimiento presente? ¿No? El cumplimiento de tu bendición es presente. Si en Él se inauguró una realidad en su vida estando en el tiempo, ¿por qué a mí no? Estoy en el tiempo entre los hombres, pero estoy viviendo una realidad eterna. Esto es lo que el Señor empieza a despejar de tu corazón para que tú vivas una realidad donde te agarras de lo que es y no de lo que es engaño, ¿ok? Nosotros como creyentes hemos sido colocados en el mediodía. A ver, ¿qué significa eso? Hemos sido colocados en el mediodía. La luz. La plenitud de la luz. En la plenitud de la luz, porque tu sombra está abajo de tus pies. No hay sombra. Tu sombra, ya no hay sombra. Y si dice alguien, está abajo de tus pies, pues está pisada. Está pisada, ¿no? Está, como dicen, vencida, sometida, ¿ok? Entonces, no se puede permitir el que en un momento dado se te esté diciendo que tus pies son los que te hacen caminar en este reino, pero siempre y cuando tú sepas que la luz está en pleno apogeo. Amén. De esta es la única manera en que el día no compite o no combate la noche. Esta es la única manera para que sepas que la noche no puede competir con el día. Así es, ¿ok? Entonces, vamos a tener que meternos un poquito ahorita más a fondo, pero sin soltar realidades que en nuestra vida debemos tomar con mucha seriedad, ¿ok? Es Cristo el que está siempre dispuesto. Es Dios, es Cristo en Dios y Dios en Cristo para contigo, para salir adelante, ¿ok? Y entonces, no más dispuse aquí, ¿verdad? No más lo que ya pasó. No más lo que ya pasó. Eso quedó atrás. Nadie tiene derecho a decirte que ese fue tu pasado. Nadie. Porque si Dios te está enseñando a vivir de otra manera, que las culebras que se arrastran por todo el mundo quieran morder, eso no es asunto tuyo, porque tú no dejarás que esa realidad se dé. Amén. Amén. Entonces, aquí el asunto es de arrebatar. Amén. Arrebatar. Yo tengo que arrebatar porque se me ha dado. No porque seas habilón o gandalla, ¿verdad? No, tú lo tienes que abrazar. ¿Por qué? Porque hay que arrebatarlo a viva fuerza, dice la Escritura. A viva fuerza. ¿Qué es la viva fuerza? Te enchilas, te enojas, No. A viva fuerza es otro término que tenemos que entender cristianamente.
¿ok? A viva fuerza arrebatamos el reino, dice la Escritura. A viva fuerza, la fuerza del Espíritu. No crees que te tienes que poner guantes, o que tienes que enojarte, o que tienes que manifestar tu... No. O sea, es el Espíritu de Cristo, es el que está a viva fuerza trabajando para que te apoderes de esta forma de vida. Amén. Si no nos apoderamos de esta forma de vida, nomás, hermano, estamos haciéndole al cotorreo, ¿ok? ¿En qué cree este cristianismo que tenemos? El cristianismo anterior, en una contradicción inaceptable. No puedes pensar que por ahorita estás tranquilo porque todavía no llega la tribulación, porque todavía no llega el fin del mundo. El fin del mundo, como dijimos en la última predicación, es en cada generación. Date cuenta de eso. En cada generación es el fin del mundo. Ahorita, los que están en este mundo y que están cumpliendo años, y no es porque esconda mi edad, pero aunque ellos vean que tienes una edad determinada, en Cristo no hay años. Tienes la fuerza del Espíritu, no necesitas la de los músculos, ni de los nervios, ni del impulso, ni del lavado de cerebro, ni de tu energía, ni comer de determinadas cosas para que puedan. No, estamos hablando de otro término, ¿ok? Estamos hablando de la fuerza del Espíritu de Dios. Necesitas comunión con Cristo. Y entonces con esa comunión en Cristo tienes la provisión de Dios por el Espíritu. El Espíritu y Cristo son uno, y Cristo y el Espíritu y tú son uno en el Padre. Eso es claro en todas nuestras escrituras. Y entonces tenemos esa provisión increíble, ¿ok? Es una contradicción si estamos pensando lo otro. Vamos a leer, por ejemplo, para avanzar un poquito ya y terminar y seguir con el asunto. En Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque ¿cuándo? ¿Qué dice? Entrarás. Entra. No quiero que, como yo, en el celo de mi espíritu, no quiere que nadie sufra, que nadie piense que no le van a suceder las cosas, que no le van a funcionar. Y luego el otro versículo, que es también del verso 23, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y nuevamente le vuelve a decir: entra en el gozo de tu Señor. Estoy hablando de una cosa impresionante, que en el día de repente se te fue el avión y te levantaron y te hicieron correr, y de repente ya te dijeron una cosa y ya te dijeron otra, y que se complican las cosas y todo. Entra en el gozo de tu Señor. Cambias la situación de tu vida. ¿Por qué? Porque eres fiel. Fiel y fidelidad y fe es lo mismo. Le crees al Señor. Si te agarraron pues descuidado o de repente y se te adelantaron a hacer una situación que no te gusta y que sabes que está horrible lo que te están planteando, te vas tantito al baño. ¿Verdad? Te metes al coche, te sales a la calle, te encierras en tu recámara,
Cierras los ojos y el ambiente está aquí así feo y tú estás por dentro. Padre, soy tuyo. Padre, tú eres el que vive. Padre, tú vives y reinas. Y vas a oír una voz que te dice, impresionante: eres fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Cambias así, y aunque tú piensas que te están haciendo lo que tú quieras, ahí está Dios. Y Dios va a traer esa realidad a tu vida porque te ama. El amor de Dios es una cosa impresionante. Sí, amén. Impresionante, ¿ok? Habrá que entender que su espíritu, el espíritu de Dios, es nuestro espíritu. Sí. ¿Ok? Su espíritu es nuestro espíritu. No hay dos. La misma conexión de la que te estoy hablando ahorita, de que el Señor tiene un celo por bendecirte, ese celo que tienes en tu espíritu es el mismo, es el de Cristo. Hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre. Gracias, Señor. Abba Padre quiere decir papito, aquí estás, papito, aquí estás, eres mi vida. No hay de otra, es tu vida. Aférrate entonces a la luz. Lo nuestro es pararte y gemir en un momento de angustia. Amén. Amén. Y entonces tenemos que aprender que esta realidad, que los engaños que siempre nos estuvieron acosando, son una realidad que es derribar argumentos que se levantan en contra del reino de Dios. Amén. Vamos a pararle aquí y vamos a esperar que el Señor sea el que trabaja con tu corazón, pero el que tiene que estar alerta eres tú. No soltar, porque ay, cómo nos gusta el afán. Para cualquier cosa, el afán. El afán antes de qué, antes de lo que quiere el Señor, antes de lo que te dice el Señor. No. El afán tiene que ceder y vas a lograrlo y te vas a poner a clamar a veces para que eso se suelte. Tu bendición está dada. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por lo que haces por tus hijos. Gracias porque de verdad cada vez que hablas a nuestro corazón no podemos ver otra cosa más que tu amor, tu vida en nosotros, tu vida en nosotros, tu vida en nuestras vidas. ¿Qué podrá hacer Dios por nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.